Continuamos en Conexión B, análisis, entrevista. Es hora de ir a Veracruz en la cultura. Miguel Salvador Rodríguez Azueta con nosotros. Adelante, Miguel, buenas tardes. Jorge, buenas tardes. Pues esta semana estamos conmemorando eventos muy importantes. El 19 de febrero se conmemora el Día del Ejército. Esto fue a partir de 1950, durante el sexenio de Miguel Alemán, en honor precisamente al ejército mexicano por la Marcha de la Lealtad, que para los que no saben y los que no lo recuerdan, pues fue aquel momento cumbre de precisamente del mes de febrero, pero de 1913, cuando la presidencia de Francisco y Madero pues se vio amenazada y definitivamente pues acabó esa presidencia muy mal. Inició con la decena trágica de 9 al 19 de febrero, en la cual se dio el levantamiento de los generales proporfiristas, Bernardo Reyes y Félix Díaz, para dar el golpe de Estado, que al final de cuentas lo acabó dando un militar de oscuro pasado, como lo fue Victoriano Huerta, el Chacal, nada más para que así quedara en la historia, imagínense nada más. Y bueno, pues estos sucesos culminaron precisamente el 22 de febrero con el holocausto de José María Pino Suárez y Francisco Madero, quienes fueron vilmente, cobardemente asesinados en lo que fue la cárcel de Lecumberri, que hoy es el Archivo General de la Nación. Ahí fueron inmolados estos personajes. Pero, a ver, Jorge, en lo poco que nos queda del espacio quiero tratar estos temas? Uno, eh, Francisco Madero, pues era una persona de buenas intenciones, pero definitivamente, como decía mi abuelita, que buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Y bien que son sabios los dichos populares. El señor Madero pues pensó que ya llegando a la presidencia, después de su plan San Luis y conservando al ejército, en aquel entonces el ejército porfirista, pues ya con eso ya la contaba ahí. Y desafortunadamente pues no fue así. La frase lacónica en su momento ahí, precisamente en Ciudad Juárez, donde estaban reunidos el Consejo Revolucionario, que lo presidía Madero, pero que se encontraba un personaje que también dio mucho de qué hablar posteriormente, que fue Venustiano Carranza, dijo esta frase, Jorge, amigos, cuando se trataba de que don Francisco y Madero estaba con las intenciones de conservar la estructura porfirista. Dijo revolución que tranza, con ese que tranza, revolución que está perdida. Y bueno, pues sí, definitivamente las revoluciones, cuando alguien se mete a este tema, pues tienen que ir hasta su última consecuencia. Y esto no sucedió en el caso de la revolución al principio, la primera etapa de la revolución mexicana, que después los demás revolucionarios ya lo entendieron, porque Madero pues ni cumplió con unos ni cumplía con otros, no cumplió con la gente que lo llevó al poder, Jorge. Ahí está el caso de Emiliano Zapata, quien se levantó también en contra de él, de Pascual Orozco, quienes pues no vieron que llegaran los beneficios de su revolución, de lo que él había mencionado y la bandera que él había enarbolado, y que bueno, pues se fueron de sus enemigos de Madero, y luego pues los mismos, la estructura en esta revolución se conservó. Imagínense, el enemigo, que en este caso pues visualmente era Porfirio Díaz, pero pues había una estructura, ¿no?, muy bien consolidada, y que Madero no supo cómo trabajar o demoler esta estructura porfiriana, y bueno, pues acabando con él. Y en este caso también, en lo que hace a Veracruz, Jorge, muy pocos saben, fíjate que a mí me llamó mucho la atención,
que Félix Díaz, que era el sobrino del tío, o sea, era sobrino de don Porfirio Díaz, hijo de su hermano el Chato, que murió asesinado en Oaxaca, por cierto, cuando se atrevió a mancillar una iglesia de los juchitecos. El pueblo de Juchitán se encargó de enseñarle a respetar. Pues este muchacho pues hizo su carrera militar, era un militar ahora sí que de carrera, don Félix Díaz, y al triunfo de Madero se retiró del ejército y se vino a vivir a Veracruz porque estaba casado con una veracruzana, Jorge, con Leonor Alcolea, quien era hija de uno de los distinguidos abogados de Veracruz, Leandro Alcolea, por si alguno lo recuerda, y el apellido pues es muy de antaño, de viejo acuño aquí en Veracruz, la familia Alcolea. Y bueno, pues por ahí encontramos algunos anuncios de 1881 del abogado Leandro Alcolea. Y bueno, pues Félix Díaz se casó con esta muchacha e hicieron su familia aquí en Veracruz. Y aquí se levantó en armas en 1912, en octubre de 1912, pero cosas de la vida, Jorge, lo que tenía su tío, pues él no lo tenía, que era esa chispa, él nada más pues anteponía el apellido y la fama de su tío, pero don Félix Díaz, pues nunca, Jorge, fracasó en su asonada aquí en Veracruz, fue condenado a la pena capital. Madero en otra de sus equivocaciones lo conmutó, se lo llevó a México, ahí fue donde se levantaron en armas en la Ciudadela en contra del gobierno maderista, y posteriormente se une Félix Díaz con Victoriano Huerta y lo mandan al exilio, según para que protegiera a Félix Díaz, lo mandan a Japón, va a parar a Europa. Y para no hacerles el cuento largo, Jorge, que sí me llama mucho la atención, porque realmente me voy a poner a investigar, porque supongo que sí debe de estar sepultado aquí. Félix Díaz regresa para iniciar otra revolución en contra de Venustiano Carranza, vuelve a fracasar, lo vuelven a mandar al exilio y ya regresa, pero en 1940 a Veracruz. Aquí radica, Jorge. Yo no, fíjate que esto no lo sabía. Y aquí fallece en 1945. Así que si no me fallan los cálculos, don Félix Díaz Prieto debe de estar sepultado en el Panteón Particular Veracruzano. Así que luego nos vamos a ir a hacer una scouting, vamos a hacer una investigación para ver dónde está sepultado el sobrino del tío Jorge. Y así es parte de lo que Veracruz en la cultura, como siempre Veracruz en primer plano en la historia nacional. Sí, Miguel, pues muy buen dato nos traes y bueno, a esto que hablas de Francisco y Madero, pues para mí sí es un personaje de gran respeto a nivel nacional. Eh, sí, yo entiendo la parte de que él era un tipo que tenía unas ideas pues de otra época, ¿no? No estaba y no ejerció lo que tenía que haber ejercido pues por esa bonomía también que lo caracterizaba. Y también hay un dicho popular y que es muy cierto, ¿no? El poder se ejerce y nunca se Ah, sí, comparte. así Compartes es. tantito el poder y eso fue lo que sucedió. Como bien indicabas, pues había toda una estructura porfiriana. Cuando ya derrocan a Porfirio Díaz, él deja que quede León de la Barra como presidente interino para convocar elecciones y entonces él sí ganarla legítimamente por el voto popular. Y en ese inter, pues León de la Barra, pues eran porfirianos, hicieron y deshicieron lo que quisieron y por eso, pues nunca pudo consolidar su gobierno Francisco y Madero, que es una pena y realmente es una vergüenza lo que sucedió en la decena trágica y también pues la manera tan salvaje y atroz que mataron a su hermano Gustavo ahí en Ah, la sí, Ciudadela, así era precisamente Gustavo. le sacaron Le los sacaron ojos el y ojo bueno, porque según le iban a sacar el ojo de vidrio, pero al final le sacaron los dos, Jorge. Sí, definitivamente, Jorge, yo insisto en que el proyecto que traemos ahí pendiente, Relatos del Poder Porteño,
pues tiene que salir a la luz en próximas fechas. Es materia de análisis de mesas de debate, lo que bien mencionas, porque los proverbios populares por algo son. Y entonces por ahí decía también la abuela, zócalo, o sea, no, no Sí, con Z, ¿verdad? Zócalo, o sea, manténlo y no dejes de pisar, ¿no? Porque si no te pica. Entonces, sí, definitivamente fue parte de lo que podemos analizar. Para mí, digo, no difiero mucho de ti, pero pienso que no era un buen político. Francisco Madero era más que nada un idealista, y sí, porque siendo buen político como los que conocemos, Jorge, y hemos visto esta semana, no, hombre, no se le va. sí, exacto, exacto. No, no era Lo un tiene idealista, bien sí, por socado. supuesto. Hubiera tomado clases, Jorge. Tuviéramos una máquina del tiempo y mandamos ahí a cierto personaje que le hubiera dado unas clases a Francisco y Madero. Eran otros tiempos, exacto, Miguel. Pero bueno, Ay, pues bueno, muy bueno el relato que nos traes hoy. gracias, Jorge. Gracias a Miguel Salvador Rodríguez Azueta, Veracruz en la Cultura. Vámonos al corte, regresamos.